Pepe Armas, ¿cómo está? Qué gusto poder conversar con usted. ¿Cuál es el análisis que tiene en relación al tema de el voto de confianza al gabinete Martos y qué es lo que se viene, sobre todo en temas económicos también, ¿no? Y de educación? Bueno, yo creo que ha habido una presión social, ¿no? Básicamente por la primera actuación de la población en relación al gabinete cateriano. Ha habido todo un tema mediático que de alguna u otra manera ha vuelto a mellar la imagen del Congreso y de alguna u otra manera se ha sentido presionado, porque es curioso la diferencia de votaciones, ¿no? Una votación muy pequeña versus una votación abrumadora de 115 parlamentarios, cuando básicamente era el mismo gabinete que se estaba presentando. Entonces yo creo que ahí hay una lectura interesante de lo que hace la presión social y esperemos, Felipe, de que no haya habido algún tipo de negociación. Recuerda que se vienen dos interpelaciones importantes a la ministra de Economía, que pareciera que hubiera una animadversión por parte de todo el Parlamento, y también al tema del ministro de Educación, a Martín Benavides. Entonces esto va a ser el día de mañana, me da la impresión, y creo que eso es, me parece, el punto de inflexión que va a marcar esta relación. Porque de poder sobrellevar de manera correcta esta interpelación a ambos ministros, de alguna u otra manera la relación se va a mantener insaludable. Pero de no ser así, yo creo que vamos a volver a este confrontamiento absurdo, poco lógico, que tiene mucho que ver el Congreso, pero también un poco la parte del Ejecutivo, ¿no? ¿Cree que hay algún tipo finalmente, como se decía en un inicio y como lo dejó entrever el señor Cateriano al momento de su salida del gabinete, que pueda haber algún tipo de presión, sobre todo por el tema de la ley universitaria, por todo lo que ha venido sucediendo, sobre todo con el ministro como titular de la SUNED en su momento? Sí, yo tengo la impresión de que el Congreso en este momento está mucho más empoderado y envalentonado en realidad a lo que puede hacer, ¿no? Recuerda de que ellos tienen todas las de ganar en este nuevo escenario y a Vizcarra lo único que le queda es dejar medianamente un gobierno, entre comillas, satisfactorio de lo que pudo hacer su último año. Entonces, digamos, la presión ahorita está puesta de ceder sobre el Ejecutivo. Entonces, yo tengo la certeza de que sí hay ciertas presiones de grupos parlamentarios relacionados a temas de tanto de economía como la ley universitaria. Y eso es algo que la ciudadanía lo tiene que tener en claro. Yo creo que la ley universitaria, de alguna u otra manera, ha sido lo mejor que le ha podido pasar al sistema universitario nacional. Y si bien es cierto, han habido un montón de universidades que han estado fuera de este proceso, es porque no han cumplido esas condiciones básicas, Felipe, que son condiciones básicas de calidad, básicas en el sentido que son las que te permiten recién operar. Y si se les ha dado el plazo necesario y no las han podido cumplir, de alguna u otra manera están rompiendo ese pacto que se hacía con la educación a nivel nacional. Entonces sí me parece que hay intereses de por medio relacionados a ese tema, ¿no? Y en el tema económico, la censura a la ministra de Economía y de repente su posterior salida afectaría obviamente el tema económico que de por sí ya está bastante complicado en el Yo país. creo que va a afectar porque primero habría que evaluar quién va a querer asumir una cartera en estas circunstancias. Es bien complicado que tengas, por más competente que tengas a la persona, va a ser bien complicado que en este periodo de tiempo, que es muy poco, pueda de alguna u otra manera hacer algo. Y va a tener que volver de cero, reorganizar sus equipos, redireccionar su estrategia. Entonces me parece un poco no una figura muy inteligente querer sacar a la ministra de Economía, que no ha venido haciendo las cosas mal. Lo que yo creo que sí se han equivocado medianamente es en generar tanto subsidio sin un patrón objetivo, o sea, una base de datos real de a quienes están llegando estos bonos, ¿no?, que se han podido promover para la ayuda a las personas. Pero después, medianamente, la situación también tiene mucho que ver con patrones macroeconómicos, es decir, no solamente estamos afectados por un manejo de la economía interna, sino también estamos afectados porque hay una serie de condiciones a nivel global que de alguna u otra manera impactan a la economía. Conflictos sociales como el de Lote 95, digamos, una economía recesada, una reactivación económica que va de a pocos. ¿Cómo avisoras el tema económico? Tengo la impresión de que en el caso de los conflictos sociales vamos no solamente aquí al tema de Amazonas y Loreto, sino también lo que está ocurriendo en el Cusco. Mucho tiene que ver con presiones sociales de ciertos grupos medianamente radicales para presionar a las empresas. Yo creo que era
no sé si todavía se podrá hacer, pero era una gran oportunidad, Felipe, de conciliar entre la demanda social y lo que podría ser la gran empresa, en este caso la gran minería, y lo que podría haber aportado a poder todavía mantener una economía saludable. Pero parece que esos lazos, ahí es el manejo político y la negociación, parece que estos lazos no se están manejando de la manera correcta. Yo creo que hay mucho de individualidades, porque lo que se estaba solicitando en Cusco no responde a un razonamiento lógico. Lo que, yo creo que las demandas de salud no solo son un problema del Estado o del gobierno central, Felipe. Yo creo que ha habido mucha responsabilidad por parte de los gobiernos regionales, ¿no? Y la incompetencia de poder hacer un gasto público eficiente, coherente, inteligente. Lamentablemente, esta situación nos ha podido evidenciar grandes casos de corrupción, hospitales inaugurados, pero que cuando empezó la pandemia no contaban con los servicios. Entonces, ¿por qué se inauguraron? Se supone que uno les da el visto bueno a algo cuando tiene todas las condiciones para poder ofertar un servicio de salud adecuado. Entonces, esta situación nos ha puesto y nos ha revelado la incompetencia también, no solo del gobierno central, sino también del gobierno, de los muchos gobiernos regionales que lamentablemente no han estado a la altura de las expectativas y sobre todo a la altura de soportar una situación tan caótica como ha sido la pandemia. A propósito de eso, la región San Martín, dentro de la reactivación económica, ¿está en el camino correcto? Mira, yo todavía no sigo entendiendo el concepto de revolución productiva y vincularlo con reactivación económica. No sé cuál ha sido la idea de hacia dónde iba ese concepto y cómo se ha manejado. Lo que sí puedo tener y dar testimonio es que se manejó muy mal el tema de la pandemia. Es decir, luego se presentaron el tema de cuánto se había invertido en el gasto público relacionado a ese presupuesto COVID y también las cifras no nos acompañaban. Creo que ahí no se ha estado a la altura, no, tanto el gobernador regional como los diversos equipos no han podido dar una respuesta oportuna, inteligente, veloz frente a esta situación que demandaba otro tipo de estrategia en realidad. Demandaba probablemente un mayor acercamiento a la población y un mayor entendimiento de la realidad económica, de la realidad social, para recién ahí tomar medidas que sean acordes. Entonces, si yo solamente acepto lo que dice el gobierno central sin un poco tropicalizar la estrategia, es decir, contextualizarla al escenario local, medianamente me pasa lo que le ha pasado a este gobierno regional, ¿no? Difícil situación. Esperemos de que las cosas se encaminen, ¿no? Esperemos que las cosas mejoren. Creo que hay atisbos de algunas esperanzas, pero ya no relacionadas necesariamente a la gestión. Mira, yo creo que la gran mayoría ha empezado a pensar que es la vacuna la que nos va a librar de ello. Lo que ocurre, Felipe, es que la dimensión de la crisis económica y social recién se va a manifestar a finales de este año o a principios del 2021. O sea, todavía, si hablamos de salud mental, va a haber un problema muy grande a nivel de estrés postraumático. Ya ha habido muchas consultas a nivel Perú relacionadas a insomnio, estrés, ansiedad, etcétera. Y por otro lado, el elemento económico, ¿no? Todavía la gente tiene algún cierto dinero de la AFP, del CTS o de los bonos, pero esto luego se está acabando. Las empresas se han empezado a dar cuenta de que no van a contratar personal en los próximos meses. Vas a tener un gran número de personas sin empleo, ¿no? Y eso va a afectar directamente. Yo creo que tenemos un escenario muy complicado en realidad, muy complicado, y que al próximo gobierno, recuerda que estamos en un año electoral bastante curioso, pero al próximo gobierno le va a tocar realmente tener una gran labor a nivel social y a nivel económico. Bien. Pepe Armas, muchas gracias, está muy amable. Gracias a ti, Felipe, muy amable.